Bueno, buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Joana Maya. A continuación les voy a hablar sobre las radiografías estándar y adicionales tanto de tórax como de reja costal. Pues entonces empezamos con rayos X de tórax, que tendríamos la PA, que es la que normalmente se toma, la AP cuando es de pacientes hospitalizados, les voy a mostrar tanto de adultos como de niños, la lateral, la oblicua bien sea derecha o izquierda, la lordótica, y ya para reja costal tenemos la AP, la oblicua PA y la oblicua AP. Les iba contando, mira, acá tenemos la radiografía PA, que es una de las más comunes, más estándar. Entonces el paciente en posición postero anterior hacia el buki mural, entonces se le pide como que abra los brazos y sostenga como que abrace el buki, pues debe estar también con los pies separados para soportar el peso, y las crestas ilíacas quedan a la misma altura de los hombros. ¿Listo? Más utilizado 100-120, el KB más utilizado de 100 a 120, la distancia de 180, y en la incidencia del rayo perpendicular al plano medio sagital en el cuerpo centrado a nivel de T7, aproximadamente el ángulo inferior de las escápulas. También tenemos la lateral, como les había comentado, paciente en bioprestación en contacto con el buki mural. El plano coronal del paciente se ubica paralelo y alineado con el eje vertical del buki. Los pies lo mismo, separados, igual que el anterior, separados, crestas ilíacas alineadas con los hombros y demás. La incidencia lo mismo, centrado a nivel de T7, aproximadamente en la línea media axilar, o sea, acá. ¿Listo? Chasis de 14×14 y distancia del foco 180, más utilizado 4×10. ¿Listo? Vamos con la oblicua derecha, como vemos ahí en bipedestación. Paciente en el plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con el eje vertical del muki. Los pies lo mismo, separados para soportar equivalentemente el peso. Crestas ilíacas ya sabemos que van a la altura de los hombros. La palma de la mano se ubica contraria al lado del tórax que está sobre el buki y en contacto con el buki mural. La incidencia va perpendicular al chasis dirigido al nivel de T7, ángulo inferior de las escápulas. Acá tenemos las escápulas, sería por acá, entrando a la línea media del esternón. ¿Listo? Chasis de 14×17 pulgadas y distancia del foco de 180. Continuemos. Acá la lordótica, como vemos, el paciente está en AP, anteroposterior, pero con el abdomen y la espalda un poco hacia adelante, hombros bien pegados al buki mural. Entonces la cadera bien hacia adelante con el abdomen y la parte superior de la espalda tiene que estar en contacto con el buki mural. ¿Listo? Extensión moderada al cráneo. ¿Y qué? El rayo ¿qué pasa? Lo mismo, centrado a nivel de T7 a la altura de los ángulos inferiores de escápulas, pero en pacientes de cúbito se angula de 15 a 20 cefálico. Chasis 14×14 y el foco es el mismo, a 180, la distancia del foco. Bueno, les quería mostrar acá una lateral de tórax en pacientes de pronto cuando están hospitalizados, entonces en posición supino, como vemos acá va el rayo. Entonces plano coronal del paciente queda paralelo y alineado con el eje transversal del buki, lado izquierdo del paciente en contacto con el buki mural y miembros inferiores extendidos o flexionados dependiendo del estado del paciente. La incidencia del rayo perpendicular al chasis dirigido a nivel de T7, aproximadamente la línea media axilar, que sería esta, ¿no? Tamaño de chasis 14×17 y la distancia sí sería de 1 a 1,20. ¿Listo? También les quería mostrar cómo se tomaría un rayos X de paciente hospitalizado pediátrico. Como los pacientes pediátricos no nos colaboran, nos toca pedirle ayuda a un familiar para que lo sostenga. Lo mismo, se pone en posición supino, se le deja y el plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con respecto al eje transversal del chasis. El rayo iría perpendicular al centro del chasis y dirigido a nivel de la línea media a la altura de la cuarta vértebra torácica.
Entonces, tamaño de chasis 8 por 10 pulgadas a lo ancho sobre la mesa borde superior del chasis. La distancia a 1 metro, ¿listo? Entonces, vamos con la radiografía de la reja costal, que entonces el paciente estaría en anteroposterior, paciente de cúbito supino o de bipedestación, debe estar con los pies separados, soportar equivalente al meso del cuerpo, crestas ilíacas a la misma altura de los hombros como en la anterior, perpendicular al plano medio sagital del cuerpo y centrado a nivel de T7, aproximadamente a la altura del ángulo inferior de las escápulas. Tamaño del chasis 8 por 10 o 10 por 12 a 1 metro. Y ya por último tendríamos la reja costal, la PA de reja costal, que como podemos ver acá, posterior anterior, oblicua, o sea, hasta lateral, aquí iría el rayo. Entonces, paciente, pues, en bipedestación, proyección radiológica que se puede tomar en la mesa o el buque mural, dependiendo siempre del estado en que llegue el paciente. Separados los pies y demás, y también es importante tener en cuenta que la reja costal lesionada debe ser la que esté en contacto con el buquimural. El rayo perpendicular al plano medio sagital del cuerpo y centrado a nivel de la T7, aproximadamente a la altura del ángulo inferior de las escápulas. Acá está. A 1 metro de distancia, el más usado de 10 a 20, y acá tenemos la AP. Chasis de 14 a 17, paciente erguido, sentada con la espalda al buquimural, el cuerpo rotado 45 al lado del interés. Por ejemplo, para estudiar costillas derechas se realiza oblicua AP derecha. El brazo del lado del interés se eleva por encima de la cabeza y el otro se apoya en la cadera. La incidencia del rayo perpendicular al chasis, centrado a la mitad del tórax a nivel de T7 o del punto medio entre el esternón y la columna, a 1 metro también de distancia. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Pulido, soy estudiante del Tecnólogo en Radiología de Imágenes Diagnósticas. El tema que me correspondió fue radiografía de abdomen, proyecciones estándar y adicionales. Empezamos con la radiografía de abdomen anteroposterior o radiografía de abdomen AP. La ubicación del paciente, el paciente se tiene que colocar de cúbito supino, es decir, acostado boca arriba, con los brazos a los lados del cuerpo y por encima de la cabeza. Tener en cuenta que el plano sagital medio debe coincidir con el centro de la mesa o el detector. La incidencia del RC pues perpendicular al detector, centrado en la línea media a la altura de la cresta ilíaca L4 o L5. El tamaño de chasis, es 35 por 43 centímetros, es decir, 14 por 17 pulgadas, longitudinal. El KV más utilizado es 70-80, el MAS utilizado es de 20 a 40 y la distancia del foco es de 100 a 110 centímetros. La otra radiografía es una radiografía de abdomen, proyección en bipedestación, de pie. La ubicación del paciente, el paciente se coloca de pie, espalda contra el detector, proyección AP, brazos de a los lados o levantados fuera del campo. La incidencia de RC es perpendicular al detector, centrado a 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca, incluyendo el diafragma. El tamaño del chasis ya es 35 por 43, 14 por 17 pulgadas, es vertical. KV utilizado es 75 por 85, el más utilizado es 25 a 40 y la distancia del foco es igual a de 100 a 110 centímetros. La otra radiografía de abdomen es una proyección de cúbito lateral izquierdo, es una proyección adicional. La ubicación de este paciente, el paciente se acuesta sobre su lado izquierdo con brazos alejados del abdomen y piernas semiflexionadas. La incidencia del RC es rayo horizontal dirigido hacia la línea media a nivel de la cresta ilíaca. El tamaño del chasis es 35 por 43 centímetros horizontal. El KV utilizado es el 80-90 y el MAS utilizado es de 30 a 50. Distancia del foco igual de 100 a 110 centímetros. Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Parra Torres, yo soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso Imagenología Convencional.
En este video les voy a explicar sobre las proyecciones estándares y adicionales para la columna cervical. Inicialmente encontramos la primera proyección, que es la anteroposterior. Nos dice que la ubicación del paciente puede ser en bipedestación o en decúbito supino. La espalda debe estar apoyada en el buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buquimural o con la línea media de la mesa. Los hombros se ubican a la misma altura, igual que las crestas ilíacas. Se separan los pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Para estas proyecciones lo ideal es tomar las imágenes descalzos. La incidencia del rayo central es con una angulación cefálica entre 5 a 10 grados a la vértebra C4. El tamaño del chasis de 8 por 10, el kilovoltaje entre 70 y 80, el miliamperaje de 8 y 12 y a una distancia de 100 centímetros o 1 metro. Aquí encontramos esta imagen en donde se ve la posición del paciente y aquí a este lado la imagen radiográfica. Aquí se alcanzan a ver entonces las vértebras para la columna cervical. Los criterios de evaluación es que primero se vea desde la base del cráneo hasta la unión, desde la C7 a la T1, como se ve aquí en la imagen. Los cuerpos vertebrales C3, C4, C5, C6, C6, C7 y T1, es decir, aquí todos los cuerpos vertebrales. El cuerpo mandibular y la base del cráneo superpuestos con atlas y axis. Los espacios de los discos intervertebrales abiertos. Una buena definición, contraste y densidad de la imagen. La tráquea superpuesta con esófago cuando no hay trauma en la columna cervical. La mandíbula proyectada sobre el occipital sin cubrir C1 y C2. La segunda proyección es la lateral. Para la ubicación del paciente, este se coloca en bipedestación o también puede ser sentado en posición lateral, con el lado izquierdo o derecho del cuello en contacto con el buquimural. Los hombros en el mismo plano horizontal, bajos para no superponer la C7 y la T1. El mentón ligeramente elevado y adelantado para evitar la superposición en las vértebras cervicales superiores. La incidencia del rayo perpendicular al receptor de la imagen a nivel de la vértebra C4. El tamaño del chasis de 24 por 30 con un kilovoltaje de 70 a 85, un miliamperaje de 10 a 20 y una distancia de 100 centímetros. A este lado encontramos la posición del paciente, en donde se evidencia que el rayo de luz está sobre la C4 y a este lado encontramos la imagen radiográfica. El criterio de evaluación para esta proyección es que las 7 vértebras cervicales se deben evidenciar en la imagen, el cráneo extendido de tal forma que las ramas de la mandíbula no se superpongan sobre el atlas, axis y el hueso hioides. Las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superpuestas y los ángulos mandibulares superpuestos. Y también se debe evidenciar el tejido blando en la imagen radiográfica. Otra proyección que encontramos para columna cervical es la proyección oblicua, tanto izquierda como derecha. La ubicación del paciente es en bipedestación con una oblicuidad en la posición de 45 grados. El plano sagital del paciente se ajusta paralelo y alineado con el eje vertical del buquimural. La incidencia del rayo central es con una angulación cefálica de 5 a 10 grados, entrando por la C4, con un chasis de 24 por 30, un kilovoltaje de 75 a 85, un miliamperaje de 10 a 16 y una distancia a foco de 100 centímetros. Aquí encontramos una imagen del posicionamiento oblicuo, ya sea izquierdo o derecho, donde el rayo central está hacia o va dirigido hacia la C4. Y a este lado encontramos la imagen radiográfica. Los criterios de evaluación para esta proyección son que los discos y los espacios intervertebrales estén abiertos, como se ven aquí en la imagen. El mentón elevado de tal forma que no se superponga con el atlas y el axis. La base del hueso occipital sin solaparse con atlas.
las 7 vértebras cervicales y las primeras vértebras dorsales, los agujeros de conjunción y pedículos y el tejido blando. Otra proyección que encontramos para la radiografía de columna cervical es la proyección lateral en flexión. La ubicación del paciente, este se coloca en posición lateral con el lado izquierdo o derecho del cuello en contacto con el detector. Los hombros deben mantenerse relajados y en el mismo plano horizontal. El paciente flexiona el cuello hacia adelante lentamente, intentando llevar el mentón hacia el tórax lo más posible, esto sin causar un dolor. Estas proyecciones solo se deben hacer si el paciente no tiene trauma. No debe haber rotación de la cabeza ni del tronco y esta posición permite evaluar la movilidad funcional de la columna cervical. La incidencia del rayo central es perpendicular al receptor de la imagen a nivel de la C4. El tamaño del chasis de 8 por 10 pulgadas, un kilovoltaje de 70 a 85 y un miliamperaje de 10 a 20, distancia foco de 100 centímetros. Aquí encontramos la posición del paciente en donde se lleva el mentón pegado al tórax y el rayo central va dirigido hacia la C4. Y en esta imagen radiográfica vemos cómo la cervical se extiende o se flexiona. La proyección lateral, eh, la ubicación del paciente se coloca en posición lateral. Esta es proyección lateral en extensión. Entonces el paciente se coloca de pie en posición lateral con el lado, ya sea el lado izquierdo o derecho del cuello, en contacto con el buquimural. Los hombros deben de estar relajados y en el mismo plano horizontal. El paciente lleva la cabeza hacia atrás lentamente hasta donde pueda sin causar dolor. No debe haber rotación de la cabeza ni del tronco y esta posición permite evaluar la movilidad funcional de la columna cervical. La incidencia del rayo es perpendicular al receptor de la imagen a nivel de la C4. Un tamaño del chasis de 8 por 10 con un kilovoltaje 70 a 85 y un miliamperaje de 10 a 20. Distancia foco de 100 centímetros. A este lado, en esta figura, encontramos el posicionamiento lateral en extensión de la columna cervical, donde el rayo de luz va dirigido hacia la C4. Y en esta imagen se evidencia la proyección lateral en extensión. Los criterios de evaluación para estas proyecciones es que el cuerpo de la mandíbula perpendicular al borde inferior de la placa en hiperflexión o en extensión. Los espacios entre las apófisis espinosas que se abren y los espacios intervertebrales que se cierran se deben evidenciar. Es decir, esos son los que se abren y los que se cierran. Los espacios entre las apófisis espinosas que se cierran y los espacios intervertebrales que se abren en hiperextensión. Y observar desde el atlas hasta la unión de la C7 a la T1. Y también se debe evidenciar el tejido blando. Por último, la otra proyección que encontramos, que estas ya son proyecciones adicionales, es la proyección odontoides con boca abierta. La ubicación del paciente debe estar en decúbito supino o en bipedestación. El plano sagital del paciente paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o al eje del buquimural. Se pide al paciente que abra la boca tanto como pueda y que luego ajuste la cabeza para que la línea que va desde la canción hasta la apófisis mastoides quede perpendicular a la mesa o el buquimural. La incidencia del rayo es a través del centro de la boca, abierta, apuntando hacia la odontoides. El tamaño del chasis de 18 por 24, un kilovoltaje de 70 a 80, un miliamperaje de 8 a 12 y una distancia foco de 100 centímetros. Aquí evidenciamos el posicionamiento para una proyección odontoides con boca abierta, donde el rayo de luz va centrado hacia la odontoides. Y en esta imagen se ve la radiografía como tal. Los criterios de evaluación para esta proyección es que el atlas y el axis se deben evidenciar a través de la boca abierta. Buen día para todos, mi nombre es Adriana Rojas y en el siguiente video les voy a hablar sobre las proyecciones para la toma de las radiografías de la columna dorsal y el test de escoliosis. Bueno, iniciamos que las
dos proyecciones de columna dorsal, es anteroposterior y lateral, y tiene una adicional que es la oblicua. Bueno, la radiografía anteroposterior se toma en bipedestación o de cúbito supino. El paciente queda paralelo y alineado con respecto al eje vertical del buque mural o con la línea media de la mesa. Los pies van separados para soportar equilibradamente el peso del paciente. Las crestas ilíacas quedan en la misma altura, al igual que los hombros, la espalda apoyada en el buque mural o en la mesa. El rayo central se dirige perpendicular a la T6, la vértebra T6, dentro del chasis. El tamaño del chasis en todas las proyecciones es 11 por 14. Bueno, acá les muestro cómo se ve la imagen del posicionamiento del paciente y ya cómo se ve la imagen de la toma de la radiografía. Seguimos con la lateral. El paciente va en bipedestación o en decúbito lateral, preferiblemente del lado izquierdo, en contacto con el buque mural o en la mesa. El paciente se ubica paralelo y se alinea en el eje vertical del buque mural con la línea media de la mesa. Si el paciente está en bipedestación, debe separar los pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas quedan superpuestas y los bordes mediales escapulares superpuestos también. El rayo central se dirige en la vértebra T6, entrando por la parte lateral del cuerpo. Y así queda la imagen del posicionamiento del paciente y así queda la imagen ya tomada la radiografía. Vamos con la proyección adicional, que es la oblicua. El paciente va en posición de nadador o semiprono, en bipedestación con una oblicuidad del cuerpo de 45 grados. El plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con la línea medial de la mesa o el eje vertical del buque. El rayo central se dirige igual a la T6 y el chasis que se usa es 11 por 14. Bueno, iniciamos con el test de escoliosis. La AP vertical. El paciente está en bipedestación. El plano sagital queda paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural. Se separan los pies del paciente. Las crestas ilíacas se ajuntan a la misma altura, al igual que los hombros. Los miembros superiores se posicionan a los lados del cuerpo. El rayo se dirige al centro de la columna dorsolumbar. Y el rayo también es, el chasis también es 14 por 17. Así queda la imagen del posicionamiento del paciente y así queda la imagen de la toma ya de la radiografía. Seguimos con la siguiente proyección, que es la lateral vertical. El paciente va en bipedestación, preferiblemente en el lado izquierdo, en contacto con el chasis, con el buque mural. Se separan los pies del paciente equitativamente para el peso. Las crestas ilíacas quedan superpuestas, los bordes mediales escapulares quedan superpuestos y perpendiculares al buque mural. El rayo se dirige a la mitad de la columna dorsolumbar y 3 centímetros hacia la parte anterior. Así queda la imagen del posicionamiento del paciente y así queda la toma de la radiografía. Esta proyección no la usan tanto. Seguimos con la P vertical, con la inclinación al lado derecho y al lado izquierdo para ver hacia qué lado está la escoliosis. El paciente está en bipedestación. El plano sagital se ajusta paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural. Los pies van separados. Las crestas ilíacas se mantienen a la misma altura, al igual que los hombros. El paciente hace un movimiento de flexión o inclinación hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo con todo el cuerpo hasta donde pueda, pero sin levantar los pies del piso. El rayo central se dirige a la mitad de la columna dorsolumbar. Así se ven las imágenes del posicionamiento hacia la derecha y esta hacia la izquierda, y así queda tomada la radiografía hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Gracias. Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Emma Juliet Ruiz Gamba. Eh, para la actividad número 3, escogí el tema de columna lumbar y sacrocoxis. Tanto para la toma de muestras de radiografía lumbar o cualquiera otra, lo primero que se debe pedir al paciente es que se retire los objetos metálicos, bien sea aretes, anillos, pulseras, em, piercing si tienen de pronto en el ombligo, para evitar que nos dañe la toma de muestra. Para la radiografía lumbar, se toman las proyecciones AP, lateral, oblicua y si piden dinámicas está en hiperflexión y en hiperextensión.
Para la columna lumbar y sacro en AP, se toma la muestra en bipedestación o decúbito supino. Si el paciente está en decúbito supino, hay que pedirle que por favor flexione las piernas lo que más pueda para que se vea bien la curvatura de la columna lumbar. Si está en bipedestación, que sería pues lo ideal, debe separar las piernas a la altura de los hombros y equilibrar el peso de tal forma que las crestas ilíacas queden a la misma altura. El paciente debe estar ubicado al eje central del buquimural y, o la línea media si está en la camilla. La incidencia del rayo va a ser perpendicular al plano receptor y se centra el rayo a nivel de la lumbar 4 intermedia con la lumbar 5. El tamaño del chasis va a ser de 14 por 17, el kilovoltaje de 75 a 90, miliamperaje de 8 a 15 y la distancia del foco de 100 a 110. Esta es una proyección en AP, entonces se pega el paciente al buquimural y se toma la muestra. Lo que podemos ver en esta proyección son las vértebras, se observan bien, sin rotaciones. Se deben observar las articulaciones sacroiliacas. La columna lumbar se debe ver desde la unión de la T12L1 hasta la unión de la lumbar 5 y la sacro número 1. Para la columna lumbar lateral, el paciente preferiblemente que esté en bipedestación debe pegarse al buquimural preferiblemente del lado izquierdo y los bordes escapulares deben estar superpuestos. Si están de cúbito lateral, es decir, acostado, hay que pedirle que por favor flexione las piernas con las rodillas superpuestas. La incidencia del rayo va a ser perpendicular al receptor, centrando el rayo al nivel de la lumbar 3, aproximadamente 4 centímetros por arriba de la cresta ilíaca. El tamaño del chasis que vamos a usar es de 14 por 17, el kilovoltaje de 85 a 90, miliamperaje de 85 a 90, de 30 a 50, perdón, dependiendo de la masa corporal que tenga el paciente y la distancia del foco va a ser de 110. Esta es una radiografía en proyección lateral. Entonces pegamos al paciente, al buki, y acá ya es la toma final. Para la columna lumbar oblicua puede ser en AP o PA. em, la incidencia del rayo va a ser perpendicular al receptor, centrándolo a 2,5 medial a la espina ilíaca o más conocida como el EIAS. El tamaño del chasis es de 14 por 17, kilovoltaje de 80 a 90, el miliamperaje de 20 a 40 y la distancia del foco de 100 a 110. Esta es una proyección en oblicua. El paciente en este caso, por ejemplo, está en decúbito lateral. Acá lo que podemos observar en una oblicua es el terrier escocés, llamado así porque los huesos se forman formando la forma del perrito, que es llamado así. Se ve el quinto agujero de conjunción, la columna lumbar que va desde la unión de la T12 a la L1 hasta la unión de la lumbar 5 y la sacro 1. Las adicionales que pueden ser hiperflexión e hiperextensión. Esta es la toma de una en flexión y esta es en extensión. En el caso de la hiperflexión, lo que podemos observar es que los espacios intervertebrales están cerrados por la parte anterior y los espacios entre las apófisis espinosas están abiertos. En hiperextensión, los espacios intervertebrales se abren
y los espacios de las apófisis espinosas se cierran. Para la sacrocoxis, la toma de muestra que se hace es en AP y lateral. El paciente, pues preferiblemente en bipedestación, eh, de tal forma que quede alineado con el eje del buquimural. Si está en decúbito supino, queda en la línea media, queda con la camilla. Si el paciente se le toma la muestra en bipedestación, debe separar los pies de tal forma que el peso quede equitativo y que las crestas ilíacas queden a la misma altura. La incidencia del rayo que vamos a usar va a ser con una angulación de 15 grados cefálicos, 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca o más conocida como IAS. El tamaño del chasis es de 18 por 24, kilovoltaje de 80 a 90, el miliamperaje de 250 a 350 y la distancia del foco sería de 100 a 110. Esta es una toma de sacrocoxis, el paciente está en decúbito supino y más o menos así se vería la muestra final. Lo que podemos observar en esa muestra es la unión de la lumbar 5 y la sacro 1 hasta la unión que está con el coxis, que serían estas de acá. Para la radiografía de sacrocoxis lateral, el paciente debe estar en decúbito lateral, eh, preferiblemente que se acueste del lado izquierdo, si no hay ninguna indicación médica, que las piernas estén flexionadas ligeramente y los brazos cruzados en el pecho perpendicular al receptor de imagen. La incidencia del rayo va a ser centrando el rayo a nivel de la sacro 2 y sacro 3, intermedia entre las dos, aproximadamente 5 centímetros posterior a la articulación sacroiliaca. El tamaño del chasis puede ser de 18 a 24 o de 24 por 30, dependiendo si el paciente es alto o es bajito. El kilovoltaje sería de 90 a 100 y miliamperaje de 150 a 250. Esta es una toma de la columna sacrocoxis lateral. Entonces acá está el paciente con las manos cruzadas detrás de la cabeza y acá podemos observar. Eso sería toda mi presentación, profe, de las diapositivas. Muchas gracias.